Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal de YouTube y quiero invitarte a que si este mensaje es de bendición a tu vida, que lo puedas compartir con tus amigos. Quiero en este momento hablarte de algo muy especial, ¿sí? Y quiero hacer una comparación de un elemento bastante cotidiano en nuestras vidas con nuestra propia realidad, y son las copas de cristal. ¿Cuáles son las características de una copa de vidrio de cristal? En primer lugar es que son frágiles, ¿sí? Cualquier golpe hace que la copa pueda romperse, son susceptibles a cualquier golpe. Esa es una de las características de una copa de cristal, es que son frágiles. En segundo lugar es que cuando se rompen, por su material pueden lastimar. Imagínate que una copa de vidrio caiga al lado de tus pies si estás descalzo. Obviamente es probable que algún fragmento de esa copa que se destruyó en el piso pueda cortarte y pueda lastimarte. Otra de las características de una copa de cristal es que son caras, ¿sí? No son baratas y sus usos son limitados. Supongo que no vas a tomar tereré en una copa de cristal, en una copa de vidrio. Son para usos específicos, por ejemplo, tomar una bebida específica, y también sirven para momentos específicos, ¿sí? Para un momento, una cena especial, en donde a veces recibimos visitas, para momentos especiales y puntuales. No es lo mismo tomar en un vaso de plástico, en un vaso de metal, en un momento especial, a que si nosotros tomamos alguna bebida específica en una copa. Esto le da una elegancia diferente, sirve para apariencias. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? En realidad tiene mucho que ver, y yo le titulé a este mensaje Cristianos de Cristal. Y voy a hacer una comparación de las características de una copa de cristal con nuestras vidas como cristianos. Y quiero hablar de esto porque entiendo de que esta situación que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, es muy especial y en muchas oportunidades nos ha demostrado que hay muchas cosas en nosotros como cristianos que debemos cambiar, debemos transformar, debemos sanar. Y una de las características que tenemos como cristianos de cristal es que somos frágiles, susceptibles a cualquier golpe. Es decir, cuando nos acercamos a alguna situación difícil nos rompemos. Los cristianos de cristal tienen esta característica de que son susceptibles a todo. A alguna palabra, a alguna mirada, a alguna situación. Son aquellos que se sienten mal y se enojan con los demás por cosas pequeñas, por cosas grandes, por cualquier cosa. Los cristianos de cristal tienen esta característica principal, es que son susceptibles. Ante cualquier cosa se rompen. Ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia y situación, los cristianos de cristal se rompen. Otra de las características que a veces tenemos como cristianos de cristal es que ante la primer diferencia, a raíz de alguna situación, abandonamos. Ante cualquier situación nosotros tiramos la toalla. Otra de las características es que somos inestables. Quienes somos cristianos de cristal somos inestables, ¿sí? ¿Y por qué somos inestables? Bueno, porque hay abundancia. Si nos fijamos quizás en los cristianos en otros países como en China, en donde no tienen abundancia del evangelio, donde no tienen una iglesia cada 5 cuadras, son cristianos que verdaderamente viven una vida diferente, viven bajo persecución, y ellos entienden la realidad de lo que es abundancia y no abundancia dentro de la iglesia. Otra de las características que tenemos como cristianos de cristal es que si nosotros nos rompemos a raíz de circunstancias anteriores, nosotros tendemos a lastimar. Los cristianos de cristal ante algún problema lastiman porque su carácter no es un carácter que ha madurado, no es un carácter que ha sido transformado por el carácter de Cristo. Es por eso que los cristianos de cristal ante la primer circunstancia, ante el primer golpe, tienden a lastimar a los demás con sus acciones, con sus palabras, aun con lo que no hacen, con lo que no dicen o con su silencio, tienden a lastimar a los demás. Son personas que lastiman. ¿Por qué? Porque lo que tienen dentro es envidia, celo, falta de perdón y una cantidad de cosas, y uno demuestra lo que tiene en el corazón. Otra de las características de un cristiano de cristal es que su mantenimiento es caro. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué suena raro esto? Bueno, ahora te lo explico.
Porque es una persona que es pastor dependiente o líder dependiente. Es una persona que depende 24 horas al día, los 7 días de la semana de un pastor o de una persona específica. No pueden desarrollar su vida si no es gracias a esa persona. Son personas que dependen de otras todo el tiempo y que no han logrado tener una independencia en Jesús. No han logrado tener una relación directa con Jesús y es por esto que dependen de otras personas. Y si estas otras personas se equivocan o hacen mal las cosas, automáticamente se derrumban porque dependen de otras personas que son tan seres humanos como ellas mismas y no dependen de Jesús. Otra de las cuestiones o características de un cristiano de cristal es que vive para las apariencias, ¿sí? Todo lo que vive en cuanto al cristianismo son apariencias y no es nada de corazón, no es nada genuino, no es nada que venga directamente de parte del Padre y sus acciones son solamente para demostrar a otros su espiritualidad o lo que hacen solamente sirven para mostrarse espirituales, entre comillas, cuando sus corazones están totalmente lejos de Dios. Y por otro lado, al igual que una copa de cristal, solo sirven para cosas específicas. Cuando Dios les pide que estén sirviendo en determinadas áreas, son personas que se niegan a esto porque solamente piensan que son útiles para algunos aspectos. ¿Por qué? Porque se olvidan que en realidad el centro no está en lo que están haciendo, sino a quién están sirviendo. Y este es un grave problema que a veces tenemos como cristianos, que no queremos hacer ciertas cosas o nos limitamos a hacer ciertas cosas porque para nosotros es más importante la posición o lo que hacemos más que servir a Dios. Estas son algunas de las características que todos los cristianos, de alguna manera u otra, tenemos. Porque todos tenemos algo de cristianos de cristal que necesitamos cambiar. ¿Por qué hemos sido cristianos de cristal? Porque la iglesia durante mucho tiempo ha sacado a Cristo de la cabeza. Nos hemos llamado cristianos durante mucho tiempo, pero lo que menos hemos hecho es poner a Cristo en el lugar que Él se merece. Es por este motivo que este es el tiempo en el que vos y yo debemos empezar a quitar esas características de cristianos de cristal de nuestras vidas y empezar a acercarnos a la imagen de Cristo y a parecernos más a Jesús. Hemos sido manejados durante mucho tiempo por el enemigo y no nos hemos dado cuenta. Es por eso que quiero compartirte una solución clave para nuestras vidas, para sacar estas características malas y empezar a parecernos más a Cristo. Y esto se ve en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, en la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y es algo que comparte Jesús, que es bastante conocido, seguramente lo habrás leído, y tiene que ver con edificar sobre un cimiento sólido. Y te lo voy a leer, versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿Por qué es un necio? Porque es como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando nosotros no ponemos a Cristo como nuestra base en nuestras vidas, como el centro de nuestras vidas, corremos el riesgo de construir toda nuestra vida sobre arena. Y esto hace que todo lo que construyamos sea inestable, sea frágil, sea susceptible como una copa de cristal. Todo lo que hagamos en nuestra vida, si no lo construimos sobre algo sólido, se va a derrumbar. Ahora, quiero explicarte o contarte lo que pasa cuando vos tomás la decisión de construir tu vida sobre Cristo. En primer lugar, cuando construyes sobre Jesús, la fragilidad, la susceptibilidad pasan a un segundo plano porque yo sé a dónde voy, sé para qué estoy y no pierdo tiempo. Las personas que saben quiénes son y saben a dónde van, son personas que no pierden tiempo con lo que otras personas dicen de ellas mismas. Son personas que no pierden tiempo con el chisme, con la murmuración. Son personas que no pierden tiempo en fijarse qué hace qué hacen los demás, qué hacen los otros. No se fijan en los errores porque su visión y su mirada están puestas en Jesús y en servir a Cristo. Esto hace la diferencia entre un cristiano que es de cristal y uno que no lo es.
La persona que construye sobre Cristo deja la susceptibilidad a un lado. No se ofende por cualquier cosa, no se ofende por mensajes de WhatsApp, no se ofende por miradas raras, sino que está enfocada en Cristo. Otra de las características de un cristiano que no es de cristal es que cuando construye sobre Jesús no abandona por las diferencias o por las discrepancias, porque conoce el concepto de unidad. Y quiero que prestes atención en esto. Unidad no significa pensar de la misma manera, no significa que todos tengamos que pensar de la misma forma. De hecho, entre los discípulos habían diferencias también. La unidad se establece cuando vos y yo, a pesar de las diferencias, tomamos la decisión de ir hacia el mismo lugar, porque entendemos a dónde vamos, entendemos cuál es la meta. No se trata de pensar de la misma manera y de hecho, quizás sobre algún tema nunca nos podremos poner de acuerdo. Pero un cristiano que no es de cristal es aquel que se para firme y que no abandona el barco por los problemas o las circunstancias, sino que va directo a la meta, que es intencional en la unidad, que a pesar de que hayan cosas que no le convenzan mucho o no le gustan mucho, hacen todo lo posible para ir hacia el mismo punto con los demás. Este es un concepto de unidad que no solamente los discípulos lo tuvieron, nosotros también lo debemos tener si es que Cristo es el centro en nuestras vidas. Otro de los elementos o puntos importantes que diferencian a un cristiano de cristal o no es que cuando construye sobre Jesús permite que su carácter sea moldeado por Él para estar en Cristo. Cuando nosotros decimos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y son nuevas todas a partir de ahora, significa que Cristo ha tomado el control de nuestras vidas, incluyendo nuestro carácter. Y cuando nosotros nos rompemos por alguna circunstancia, no reaccionamos como todos reaccionarían en su carácter, sino que nuestro carácter está alineado al carácter de Cristo y nuestra reacción ante los problemas es como la reacción de Cristo. Por eso quienes construyen sobre Jesús automáticamente empiezan a vivir una vida diferente, porque Jesús está tomando el centro en sus vidas y no permiten que sus emociones tomen el control, sino que le entregan a Jesús la posibilidad de que Jesús, a través del Espíritu Santo, controle sus emociones, controle su carácter y al pasar el tiempo vaya moldeando cada aspecto de su carácter. Otro de los elementos importantes es que cuando construyo en Jesús mi vida, ya no soy pastorcéntrico, ni lídercéntrico, ni himnocéntrico, ni Hillsong-céntrico, ni nada que sea este mundo. Ni siquiera egocéntrico, soy cristocéntrico. El centro de mi vida es Jesús. Cuando yo construyo sobre Jesús, ya el centro no pasa a ser una persona, el centro no pasa a ser una forma, si se hacen aplausos o no, si se toca la batería o no. Ya esas cosas pasan a un segundo plano porque mi centro, mi eje es Jesús. Otra de las características es que cuando construyo en Jesús, el servicio es mi pasión porque sé a quién estoy sirviendo. Y como te decía anteriormente, cuando nosotros sabemos a quién servimos, no nos importa en qué área servimos, porque nuestro corazón está dispuesto a entregarlo todo por aquel que entregó su vida por nosotros. La cuestión no está en qué es lo que vos hacés para Cristo, sino con qué intención, porque muchas veces hacemos muchas cosas, pero nos olvidamos del Dios a quien estamos sirviendo, ¿sí? Por eso es importante de que empieces a revisar esto en tu vida. Las cosas que estás haciendo, ¿las estás haciendo para figurar, para ser visible? ¿O lo haces solamente porque te gusta? ¿O en realidad lo estás haciendo porque Cristo es el centro en tu vida y tu intención es servirle a Él con todo lo que sos? No importa el tiempo, no importa la forma, no importa la manera. Tu intención es lo que vale en el asunto. Y por último, es que cuando construyo en Jesús mi vida, no finjo ser santo, porque sé en quién tengo identidad y no me interesa el que dirán. Cuando yo entiendo que Cristo es el centro de mi vida y yo construyo mi vida sobre Cristo, a partir de ahí yo no paso mi vida fingiendo ser espiritual. Yo soy quien soy, con mis falencias, con mis virtudes y con mis defectos, pero sé que tengo identidad en Él. Y ya no pierdo tiempo en lo que van a decir los demás, sino que mi mirada está puesta en la meta, que es Jesús. Por eso es tiempo que vos y yo empecemos a poner a Jesús en su lugar, permitirle que Él tome su lugar
Ya no ser cristianos de cristal, ya no ser cristianos susceptibles, ya no ser cristianos que nos movemos para el lado que va el viento, sino ser cristianos verdaderamente fuertes en Él, entendiendo que si construimos nuestra vida en Jesús, si construimos todo lo que somos en Él, si construimos nuestro carácter en Él, nuestros sueños en Él, nuestros pensamientos en Él, vamos a estar construyendo una casa fuerte que va a soportar todo tipo de golpe. Y ya no vamos a ser o no vamos a vivir de apariencias, no vamos a ser frágiles, sino que vamos a ser cristianos fuertes porque nuestro corazón está fundamentado en Él. Quería compartirte esto, y esto es algo que en estos últimos días ha impactado mucho mi vida. Y quiero serte sincero, al recorrer estas características he visto que mi vida muchas veces es de cristal. Pero hoy quiero invitarte a que junto conmigo podamos comprometernos y pedirle a Cristo que Él sea quien empiece a fortificar nuestra vida, que Él tome su lugar y que verdaderamente seamos cristianos con Cristo en nuestras vidas. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga, y si este mensaje es de bendición, compartilo con tus amigos. Nos vemos.